como aquel Juan humilde que salió de las entrañas de ese pueblo para integrarse al cuerpo rebelde de la nación y que en su primer combate dejó en un grito, en esa frase que lo inmortalizó, la respuesta definitiva de Cuba, de nuestra nación, a quienes intenten rendirnos. Aquí no se rinde nadie. 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 Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. Del mar llegó la colonización, la codicia, la opresión, y en nombre de la cruz se terminó, se masacró y el fuego consumió las entrañas del que luchó, pero que nunca se rindió. Después que aquella guerra desató, el enemigo amenazó con apagarle a su hijo la vida. Fuimos sus hijos todos los cubanos, él siguió machete en mano, la rendición jamás fue alternativa. Nos faltan los que antes vicisitudes y escaseces nos preguntan varias veces con qué arma se pelea. Con la vergüenza es nuestra decisión, nunca con la rendición. El resto te lo dejo de tarea. Te lo dejo de tarea yo. Dale. La historia es espiral que no termina y que aglutina a todos para mantenernos firmes. Si sabes el valor de mis doctrinas, ¿cómo atinas a incitarme a arrodillarme y a rendirme? No quieres asustar, pero creo que te olvidas de un detalle. Aquí no se rinde nadie. Revisa bien tu historia, pa' que la memoria no te falle. Aquí no se rinde nadie. Los reales hijos de esta tierra, los únicos dueños de estas calles. Aquí no se rinde nadie. Son nuestras convicciones, si a Almeida le sobraban las razones. Aquí no se rinde nadie, coco. Convicto, encadenado, trabajo forzado, deportado, perseguido. Aún así la lucha organizó, pensó, escribió, unió, también peleó. En dos ríos cayó de cara al sol, pero nunca se rindió. Después de haber negado que su vástago fue preso de enemigos, supo que antes él se había pegado un tiro. Ese sí es mi hijo, respondió, así lo identificó. Primero muerto que rendido. Frente a actuales pactos de San Juan, el honor de una nación con la estirpe de sus hijos se defenderá y se reafirmará como en mangos de Baraguá. No nos entendemos, Cuba no se rendirá. Y hoy somos una gigantesca trinchera de ideas. Trinchera revolucionaria. Trinchera moral. Eso mismo que ustedes acaban de decir. Fran perdió a su hermano y no se rindió. Javier perdió sus ojos pero nunca claudicó. Mariana no entendió de rendiciones ni derrota y de su boca solo brota un espinate que te toca. No hubo rendición en el Moncada, no hubo rendición en aquel yate. Allá en la sierra no hubo rendición, por eso rendición no rima con revolución. No pudieron con plagas y enfermedades, con armas nucleares. De pie nos mantuvimos en la bronca, ni bloqueos, ni campañas militares, ni periodos especiales, porque este pueblo les ronca. La historia es espiral que no termina y que aglutina a todos para mantenernos firmes. Si saben lo que pesan mis doctrinas, ¿cómo atinas a incitarme a arrodillarme y a rendirme? Arrodillarme y a rendirme, no. Oye, nos quieren asustar, pero creo que se olvidan de un detalle. Aquí no se rinde nadie. Revisa bien tu historia, pa' que la memoria no te falle. Aquí no se rinde nadie. Los reales hijos de esta tierra, los únicos dueños de estas calles. Aquí no se rinde nadie. Cuba, permíteme que te lo subraye. Aquí no se rinde nadie. Nos quieren asustar, pero creo que te olvidas de un detalle. Aquí no se rinde nadie. Revisa bien tu historia, pa' que la memoria no te falle. Aquí no se rinde nadie. Los reales hijos de esta tierra, los únicos dueños de esta calle. Aquí no se rinde nadie. Son nuestras convicciones, si a Almeida le sobraban las razones. Aquí no se rinde nadie, coco. Compadre, esta es mi verdad. Teniente Rey, un soldado de sus tiempos. No se rinde nadie. Somos Cuba, somos continuidad.
Bien, queridos amigos, esta es la hora de la verdad. Y para ser consecuente con el nombre, vamos a hablar de un tema que despierta siempre tremenda polémica en Cuba. Vamos a hablar del béisbol y vamos a hablar de las grandes ligas y vamos a hablar de la pelota cubana. ¿Qué sucede con la pelota cubana? En esta gran campaña que se despliega contra nuestro béisbol. ¿Y por qué asumimos esto? ¿Por qué un canal que nunca trata temas deportivos hoy vamos a decir, se inmiscuye en un área que aparentemente les es ajena? Es porque se trata de la politización que se hace del béisbol cubano. Una politización de la que siempre se culpa al gobierno revolucionario cubano y se ignora con toda la intención del mundo quiénes son los verdaderos responsables de que estas cosas ocurran. Cuando uno lee la sarta de calumnias que por todas partes se teje todos los días contra la Federación Cubana de Béisbol, que para ser honesto hay decisiones que a veces se toman con las que yo no comparto, pero bueno, eso es un asunto muy personal como individuo, como amante del béisbol. Y en Cuba todos sabemos que cada cubano es capitán de un equipo de béisbol, cada cubano es manager de su propio equipo de béisbol, por lo tanto todos tenemos siempre discrepancias, ideas diferentes con la Federación Cubana de Béisbol y con otros directivos del béisbol en la isla. Eso es lo más normal, esa polémica es lo más natural del mundo. Pero una cosa es eso, y otra cosa es toda la cantidad de calumnias y de mentiras que se teje alrededor de lo que pasa con el béisbol cubano y este asunto de los peloteros que juegan en Grandes Ligas, no juegan en Grandes Ligas, quién es el culpable, quién fue el que comenzó eso. Y entonces personas que yo leo muchas veces lo que hacen en redes sociales, que afirman con una absoluta serenidad de que la culpa de que los peloteros cubanos no pudieran jugar en las Grandes Ligas la tiene el gobierno revolucionario, la tiene Fidel, sobre todo, que sencillamente un día decidió acabar con el béisbol profesional en Cuba. Y eso es menos de la mitad de la verdad, eso es un cuarto de la verdad, porque la realidad es bien otra, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí, además de denunciar, como esto ustedes saben que la hora de la verdad, lo que hacemos es analizar las noticias nacionales e internacionales que están circulando en ese momento y tratar de, en medio de los jarascas de la mentira y de la manipulación que existe en el mundo, tratar de encontrar la verdad, tratar de exponer la verdad, o por lo menos cómo nosotros vemos las cosas y dar nuestra versión lo más desprejuiciada posible de lo que ocurre en este mundo de hoy. Y hoy va a ser exactamente esa la razón de la hora de la verdad. Vamos a tratar de hablar, de exponer nuestra visión de este asunto. Vamos a tratar de exponer nuestra visión de este asunto. Vamos a comenzar por dar la noticia que salió hoy en Granma, que ha salido en HIT y en varios medios digitales impresos en Cuba, con relación al trato discriminatorio denunciado por la Federación Cubana de Béisbol. La Federación Cubana de Béisbol denunció hoy el trato discriminatorio al que someten a los peloteros cubanos del equipo nacional la licencia otorgada por el gobierno de Estados Unidos a los organizadores del quinto Clásico Mundial de Béisbol. Si alguien tiene duda de quiénes son los responsables de lo que ha pasado, yo creo que esto que ha pasado alrededor del Clásico Mundial, yo creo que lo saca a la luz con entera claridad, porque esto es inaudito, realmente es algo que escapa a toda la lógica humana y divina, como decía un gran amigo mío. La Federación Cubana de Béisbol denunció el trato que se somete a los peloteros cubanos y al equipo nacional, la licencia otorgada por el gobierno de Estados Unidos a los organizadores del quinto Clásico Mundial. Y dice la Federación Cubana, la declaración de la Federación Cubana de Béisbol, que se la voy a leer íntegramente. La licencia otorgada por el gobierno de los Estados Unidos a los organizadores del quinto Clásico Mundial de Béisbol para atletas de origen cubano con residencia en ese país, para que ellos integren el equipo Cuba en este importante evento, prohíbe a esos atletas, sean de MLB o no, viajar a Cuba para participar en cualquier acción relacionada con el certamen. Así lo informaron oficialmente la Federación Cubana de Béisbol, los organizadores, a la Federación Cubana de Béisbol, los organizadores de ese evento, a celebrarse del 8 al 21 de marzo del 2023. Esta disposición incluye no solo la fase actual de entrenamiento que se desarrolla en el estadio latinoamericano, sino también el momento posterior a la competencia, lo que significa
que ni siquiera podrían celebrar junto a sus compañeros y los aficionados en el caso de que nuestra selección ganase el clásico. Otra restricción válida para todos los jugadores del circuito MLB, sin mencionar el país con el que jueguen, consiste en que ninguno de los atletas sujetos a la licencia podrá participar en los entrenamientos y juegos de preparación pre-competencia que la selección cubana tiene previsto desarrollar en el extranjero. Solo podrían incorporarse al equipo el próximo 3 de marzo, apenas 5 días antes del inicio del certamen. En el caso específico de Cuba, la restricción se extiende a todos los atletas con residencia legal en Estados Unidos, aunque no pertenezcan al circuito de la MLB, según establece la licencia otorgada por el gobierno estadounidense. La Federación Cubana de Béisbol denuncia con firmeza este trato discriminatorio al que se somete a los peloteros cubanos y al equipo nacional, víctimas de prohibiciones irracionales y políticamente motivadas, coherentes con la política hostil de Estados Unidos contra Cuba y ajena a las esencias del deporte y su disfrute sano y constructivo. La Federación Cubana de Béisbol reitera su compromiso de continuar trabajando con el objetivo de representar dignamente a su pueblo en el quinto clásico de béisbol. Cualquiera que haya leído esto realmente es inaudito. O sea, campañas, trabas de todo tipo, presiones sobre los peloteros que han decidido jugar con Cuba, presiones para los peloteros que han manifestado la más mínima intención, han sido presionados, han sido muchos de ellos amenazados, han sido coartados, muchos de ellos han sido víctimas incluso de bullying, algunos de los que se han atrevido a decir que van a jugar con Cuba. Esto realmente es vergonzoso, pero no es ajeno a lo que ha pasado con el béisbol durante todos estos años. O sea, la gran mentira que se ha tejido alrededor del tema de por qué los cubanos no juegan en el béisbol profesional. Es cierto que fue satanizado en Cuba el béisbol profesional durante mucho tiempo, porque en Cuba se construyó un tipo de deporte diferente. O sea, Cuba apostó durante muchos años, y fue el pensamiento de Fidel con relación al deporte, al béisbol amateur. Apostó al béisbol no rentado, a ese pelotero, a ese jugador, a ese deportista en general, que era fruto del desarrollo del béisbol y del deporte en general, repito, en el país. Ese que era un ciudadano que no dependía económicamente de su deporte, sino que sencillamente era un aficionado, como lo había en muchos lugares del mundo, un deporte ajeno a la explotación de los deportistas por parte de las grandes transnacionales. Y ahí hay, yo de verdad, yo escucho muchas veces a gente hablar de este tema, y por ejemplo te dicen la Federación Cubana de Béisbol, porque con el dinero que se queda, la parte con que se queda, bueno compadre, los representantes de cualquier pelotero cubano en el béisbol profesional se quedan con mucho más cantidad de por ciento, por las condiciones que todos sabemos que ocurre, por la manera que tienen que salir del país, por la manera que tienen que abandonar el país, porque tienen que irse de Cuba para poder jugar en ese béisbol y renunciar a su nacionalidad, renunciar a su residencia en Cuba, para decirlo correctamente. Tienen que asumir una residencia ajena para poder entonces aspirar a jugar en las grandes ligas. Y muchas cosas más que vamos a tratar aquí hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa brevemente. Vamos a hacer una breve pausa para continuar en unos minutos con nuestro programa La Hora de la Verdad, hablando hoy de béisbol, el deporte que nos gusta más a todos los cubanos. Ningún senador ha logrado más durante los últimos 6 años que lo que ha logrado yo en Washington. La política de Estados Unidos de Trump hacia Cuba, que fue diseñada directamente por yo, y que todavía sigue en vigor. La frustración sobre lo que está ocurriendo dentro de Cuba es... Vamos a convocar a las Naciones Unidas, vamos a convocar a la OEA, y hay que estar preparados para actuar de manera internacional. La persona que está encargado de la política de Biden hacia Cuba es una persona en el Departamento de Estado que tiene una larga trayectoria de apoyar el acercamiento al régimen, mientras que alguien como ese esté encargado de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Aquí no va a haber una respuesta fuerte, eso tiene que cambiar.
Bien, continuamos. Para nadie es un secreto que para que un pelotero cubano jugara en el béisbol de las Grandes Ligas, tiene que primero que cumplir ciertos requisitos establecidos por la propia MLB, por la política de sanciones de Estados Unidos hacia Cuba, principalmente las regulaciones de control de activos cubanos, Cuban Asset Control Regulation, que establece, entre otras cosas, que ninguna organización de béisbol de Estados Unidos se le permite involucrarse en transacción de ningún tipo con Cuba, a menos que se pida una licencia específica, o sea, que ningún club podía establecer relaciones contractuales con residentes en Cuba. Se refiere, no, está más que claro, a los peloteros cubanos. Ahora, ¿pueden los cubanos, como los demás peloteros latinoamericanos, trabajar profesionalmente en algún equipo de la Major League y residir o vacacionar en la isla? Le diré claramente, no pueden hacerlo. Algunos vienen a vacacionar aquí, lo ha pasado últimamente, pero legalmente no pudieran hacerlo, porque sencillamente la OFAC, la Office of Foreign Asset Control, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no les permite cobrar un centavo si esa ruptura no se produce. Para decirlo de otra manera, para jugar y cobrar en Estados Unidos, los peloteros cubanos están obligados, quieran o no, a desertar. Esa feísima palabra que a muchos nos indigna y que a muchos no nos gusta, pero de manera natural no pueden hacerlo, no pueden jugar en Estados Unidos, no porque en Cuba no se lo permita, sino sencillamente porque así lo establece la OFAC, así lo establecen las leyes estadounidenses. No es hora del gobierno cubano, aunque les digo, muchísimo tiempo en Cuba que estuvo satanizado el deporte de profesional, porque era visto, por supuesto, como algo que perjudicaba seriamente al atleta y era ajeno a la manera en que nosotros concebíamos el deporte revolucionario. Por eso es una cosa y otra cosa es esto, que es la realidad de lo que ocurría y de lo que ocurre, y que tiene una larga historia que también vamos a referirnos a ello hoy. El panorama político, señores, las sanciones económicas, el bloqueo contra Cuba, es sin duda la razón principal por la que los jugadores cubanos no pueden hacer ni siquiera el intento de jugar de manera natural en las Grandes Ligas. Ningún pelotero cubano residente en la isla o con relaciones no hostiles con el gobierno puede firmar contrato con ninguna organización de las Grandes Ligas como pudiera ser cualquier otro pelotero en cualquier lugar del mundo. Los equipos de la MLB fueron obligados a poner fin a todo reclutamiento, juegos y comunicaciones con Cuba durante muchísimos años. Se intentó durante la época de Obama hacer un acercamiento y todos sabemos cómo terminó. Inmediatamente Donald Trump, cuando en el gobierno que aplicó la política de máxima presión contra Cuba, impidió que se pudiera realizar este tipo de cosas. Existe toda una cantidad de negociantes, una cantidad de delincuentes colgados del talento de cada pelotero cubano. Es increíble el robo que se hace con los porcientos de los contratos. Cómo tienen que entregar un elevado porciento del contrato. Hay un cálculo realizado por el comentarista deportivo Bob Costa, que habla de que se quedan con cerca del 40% del monto total de los contratos. Ese es el precio que tienen que pagar por ir a jugar a Grandes Ligas de esa manera que tienen que hacerlo, sin el respaldo de nadie en Cuba, tratando caen en manos de comerciantes de todo tipo, de delincuentes que los sacan ilegalmente del país, o que los hacen o que los obligan de alguna manera o los compelen a abandonar las delegaciones cubanas en eventos deportivos, a jugarse la vida en manos de traficantes ilegales de personas. Hay casos muy sonados de chantaje que han hecho pidiéndole dinero a la familia, pero el dinero que se invierte en sacar ese pelotero de Cuba, el dinero que se invierte en ese recorrido que llega a los Estados Unidos, en este recorrido que pasa por el hecho de renunciar a la residencia en Cuba, de hacerse residente en otro país, el dinero ese se lo cobran y se lo cobran muy caro después al pelotero cubano cuando firma contrato. Por fin, si logra firmar contrato con cualquier organización, sea Grandes Ligas o no, desde el momento que empieza a cobrar, tendrá que cubrir los gastos con el dinero que le queda, pagar los impuestos, saldar todas las deudas contraídas, deudas, señores, que son inmensas muchas veces, que empiezan, como les decía, a cobrarse, a sumarse desde el momento en que se sale de Cuba, desde el momento que abandona Cuba, todos los gastos que esa mafia realiza durante el camino, y después, por supuesto, caen en manos de estos traficantes, de estos negociantes,
de esta gente que vive del sudor ajeno, de esta gente que explota a los peloteros, y entonces están endeudados, completamente endeudados, y se quedan con un % altísimo del dinero. Entonces esta gente tiene todo el descaro de decir que si la Federación Cubana de Béisbol se queda con una parte de dinero. Todo representante, hay gente ignorante que no sabe de qué se trata eso. Cuando usted utiliza el servicio de una agencia, de una representación, de una organización, por supuesto que esa organización que tiene la misión de gestionarte los contratos, que tiene la misión de protegerte contractualmente, que tiene la función de cuidar por ti, de buscarte trabajo, para decirlo claramente, se queda con un %, esa es la ganancia que tiene la organización. Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia de los % con lo que se queda la organización. Porque estos tipos, como les estoy diciendo, estos negociantes, estos bizneros del béisbol, se quedan con %, que ahí no lo dije yo, está claro cómo se dijo y quién lo dijo. Estamos hablando de más del 40% del dinero que recibe y que gana ese pelotero. Y vamos a hacer un poco de historia, porque entonces te dicen, bueno, fue Fidel que acabó con el béisbol profesional, que le prohibió a los cubanos jugar en Grandes Ligas. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió realmente. Vamos a ver qué ocurrió realmente. Durante el campeonato del año 59, en un juego entre los Sugar King y Rochester, celebrado el 26 de julio del 59 en La Habana, la explosión de algunos petardos en las gradas, cosas que sucedieron en aquel día, trajo una serie de consecuencias. Se estaba celebrando aquel juego de pelota, había un grupo de rebeldes en el estadio latinoamericano, y bueno, eso trajo como consecuencia que se tomara un grupo de medidas contra Cuba, tomaron un grupo de medidas contra los equipos que ahí se estaban desempeñando. El objetivo principal, esto sirvió como pretexto para tomar un grupo de medidas contra Cuba, para tomar medidas contra Cuba, en un momento, por supuesto, el triunfo de la revolución, contra la situación que en ese momento se estaba ocurriendo, la nacionalización, reforma agraria, o sea, un país que está en pleno momento de cambio. Y estos sucesos, que no han tenido mayor repercusión, fueron utilizados como pretexto para despojar a Cuba, no solamente de sus mejores jugadores, de eliminar cualquier tipo de intercambio con el béisbol organizado de Estados Unidos, sino incluso la primera medida que se toma, esta medida que radical, que trae como consecuencia que después el gobierno revolucionario de Cuba tome también una medida de respuesta, fue privar a la isla de la franquicia del equipo Cuban Sugar King, que quedó sancionado en el verano del 60 durante la convención anual de propietarios de los equipos en la Liga Internacional. Esta maniobra se venía fraguando desde los meses iniciales de la revolución, según se desprende de una pregunta hecha por un periodista Fidel durante su visita a la Asociación de Corresponsales de las Naciones Unidas el 22 de abril de 1959. Se ha dicho que usted afirmó que primero picharía por los Cuban Sugar King antes que permitir que el equipo sea trasladado para Jersey City. Díganos, ¿cuál es su averaje en carreras limpias? Bueno, los cubanos no quieren que los Cuban Sugar King se vayan de Cuba. Nosotros queremos que se queden en Cuba. Y lo que más es más, queremos hacer un equipo de Grandes Ligas. Le voy a decir más, tenemos interés en los deportes, por el deporte mismo y porque es una forma de atraer el turismo, ya que tenemos uno de los lugares más maravillosos del mundo y esperamos convertir nuestra maravillosa isla en un paraíso del turismo internacional. Y eso será una forma de ayudar a resolver las pequeñas dificultades económicas. Esta es una de las razones por las cuales estamos interesados en que los Sugar King y demás estamos empeñados en demostrar que contamos con buenos jugadores de pelota. También vamos a incrementar todo tipo de deporte. Quiero que ustedes sepan que en 3 meses hemos distribuido más clases de equipos para diferentes deportes que lo que se había distribuido antes de 20 años antes, en el gobierno anterior. Y esperamos tener uno de los mejores equipos de pelota de Cuba. Sobre cuál es mi averaje, les diré, hablando Fidel, nunca fuimos un Baby Ruth cubano, pero muchas veces hemos colgado los 9 ceros en la pizarra. El proyecto utilizado fue proteger a los peloteros rentados norteamericanos de posibles ataques en sus visitas a Cuba. La sede de la franquicia fue otorgada entonces a New Jersey y se produjo al mismo tiempo que la administración de Eisenhower despojó a la isla de su cuota azucarera en el mercado norteamericano y la revolución respondiera con la nacionalización de los centrales azucareros y monopolios de propiedad estadounidense.
Otras medidas represivas fueron las de prohibir a jugadores estadounidenses participar en los campeonatos invernales cubanos o jugar en Cuba como miembros de otros equipos. Incluso se habló de prohibirle jugar en su patria a los beisbolistas que se desempeñaban en equipos de béisbol organizados norteamericanos. Semejante despropósito no encontró ningún respaldo y por esa razón el último campeonato profesional se celebró el 15 de noviembre del 60 y el 15 de febrero del 61 solo con jugadores cubanos. En febrero del 60 la 12 Serie del Caribe había tenido como sede a Ciudad de Panamá y allí se impuso el equipo campeón cubano Cienfuegos, con impecable resultado de 6 ganados y ninguno perdido. La sede rotativa del año 61 le correspondía a La Habana y un equipo de la isla era el defensor del título, pero ello no impidió que el comisionado de las Grandes Ligas, Ford Fix, decidiera otorgar la competencia a Caracas y excluir al conjunto antillano. El resultado fue la renuncia de Venezuela a organizar un campeonato espurio y la Serie del Caribe fueron suspendidas, dejando a Cuba como la gran ganadora de la justa durante sus 12 participaciones, con 7 títulos ganados, incluyendo los 5 de manera consecutiva, los últimos 5. En ese convulso escenario, la revolución tomó la determinación de hacer masivas y democráticas las prácticas atléticas en el país, en función de convertir el deporte en una esfera priorizada del desarrollo social del pueblo. Bajo tales presupuestos, las actividades lucrativas y comerciales asociadas al profesionalismo no tenían cabida, por lo que se declaró la eliminación de las competencias profesionales mediante la resolución 82A del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, INDER, en 1962. Pero ya de antes la Dirección Nacional de Deporte había dado paso en función de organizar campeonatos de varios deportes de carácter nacional, entre los cuales se destacó el torneo de bolero celebrado entre marzo y octubre del 60, ganado por los equipos Mulos y Nicaro, campeón oriental. Esta es la realidad de lo que sucedió. Esta es la realidad. Esto es lo que da paso a que en Cuba surjan entonces las series nacionales inauguradas el 14 de enero del 62. Lo que sucedió fue exactamente esto y no lo que se cuenta. La fuente que utilicé para esto, pues alguien me salta con dudas con esto, yo tomé como fuente para lo que estamos hablando el libro Con las bases llenas, Béisbol, Historia y Revolución, Editorial Científico Técnica de La Habana, 2008. Aquí está, señores, más que claro, quién tiene realmente la culpa. ¿Quién fue el que rompió con la tradición? ¿Quién fue el que rompió con la posibilidad de que los peloteros cubanos jugaran en Grandes Ligas? No fue el gobierno revolucionario cubano. Fue el gobierno de Estados Unidos con su política hostil hacia Cuba el que impidió, con este despojo en la Serie del Caribe, con este despojo de la franquicia de este equipo cubano que aspiraba a tener su espacio en Grandes Ligas y su sede en Cuba, con la aprobación de Fidel. Ahí está claro, leí las palabras de Fidel cuando dijo, bueno, los cubanos no quieren que los Cuban Sugar 15 vayan de Cuba, nosotros queremos que se queden en Cuba, y lo que es más, queremos hacer un equipo de Grandes Ligas. Eso lo dijo Fidel, señores. Esas son palabras de Fidel con relación a este tema. O sea, quienes de verdad rompieron con esto, quienes han perseguido cualquier intento de Cuba de que sus peloteros jueguen de manera legal y natural en las Grandes Ligas, está más que claro quién fue. Entonces ahora que se logra avanzar, o sea, se logra avanzar durante el gobierno de Obama, ¿y qué sucede? Viene el gobierno de Donald Trump, inmediatamente paró cualquier tipo de contrato, detuvo cualquier tipo de contrato, cualquier posibilidad de avance en la normalización de las relaciones entre las Grandes Ligas y los peloteros cubanos y la Federación Cubana de Béisbol como representante de esos peloteros. Ocurrió así. Entonces, cuando se habla de estas cosas, vamos a decir la verdad, vamos a decir las cosas como son, vamos a decir las cosas como ocurren. Ahora, hay quien se molesta cuando llama alguna... Mira, a mí la palabra del sector de esta que no me gusta, porque sé que muchos de estos muchachos que juegan béisbol, la aspiración que tienen es jugar en Grandes Ligas, y si la única posibilidad que les dejan es salir ilegalmente del país, si la única posibilidad que les dejan es abandonar una delegación, bueno, ahí entran a jugar factores que tienen que ver entonces con los valores personales de la gente. Porque cuando usted tiene un contrato con un equipo, usted está jugando con un equipo nacional, está representando a su país, y como alguna de esta gente, no voy a mencionar nombres, pero ustedes saben bien de qué estoy hablando, abandonan el equipo antes de la competencia. ¿Cómo podemos llamar a eso? O sea, cuando alguien vende el juego, cuando alguien se deja comprar con
intenciones después de abandonar el equipo Cuba. ¿Cómo se llama eso? Cuando alguien, como decimos los cubanos, juega majá, vaya. Los cubanos sabemos cuando yo quiero decir cuando digo jugar majá en un juego de pelota. ¿De qué estamos hablando? Por suerte eso es la ínfima minoría, porque la inmensa mayoría de nuestros peloteros nunca hace eso, no haría eso jamás en la vida, pero están obligados a renunciar a su residencia en Cuba, están obligados a caer en manos de traficantes de personas, están obligados a ser explotados por tipos como este que le cobran el 40% del contrato y más, están obligados a endeudarse con verdaderos delincuentes y verdaderos bandidos, poner en riesgo incluso sus vidas en esas salidas ilegales del país. Entonces esta es la verdad del béisbol. Y ahora esto acaba de poner la tapa al pomo. Yo creo que cualquiera que vea. Entonces, imagínense ustedes, el equipo Cuba no va a poder jugar con sus peloteros integrados, con todos sus peloteros, hasta 5 días antes de que comience el campeonato. O sea, ni siquiera en el exterior van a poder entrenar esos peloteros de Grandes Ligas que quieren jugar con Cuba, con el equipo nacional de ellos. Pero no solamente los que juegan en Grandes Ligas, o sea, si residen en Estados Unidos y juegan en otra liga, tampoco puede hacerlo. Ni pueden ir a entrenar a Cuba, ni puede entrenar con el equipo Cuba en ningún otro lugar del mundo. Entonces, ¿quién politiza de verdad esta cuestión? ¿Quiénes son los que realmente politizan el béisbol? ¿Quiénes usan el béisbol realmente con carácter político? Está bueno ya decir mentiras, señores. Basta ya. No les da vergüenza atacar a su país de esa manera. Porque de verdad que yo sentiría una profunda vergüenza. Siento vergüenza ajena cuando oigo a un cubano decir esas cosas. No es el gobierno revolucionario que politiza, no es el gobierno revolucionario que politiza, señores, los que han politizado toda la vida esto. ¿Quiénes han sido realmente? ¿Quiénes son los que politizan el béisbol? ¿Quiénes son los que manipulan el béisbol? Es tanto el odio que siento a veces en estas personas, el odio que destilan, la ira que destilan, el veneno que destilan, que uno no puede menos que escucharlo y sentir pena por ellos, realmente mucha pena por ellos, por lo que hacen y por lo bajo que han caído. No se trata de que piensen diferente, no se trata de que tengan una visión diferente. Si tienen una visión diferente, respeto las visiones diferentes de todo el mundo, respeto la manera de pensar diferente de la gente, pero una cosa es tener un pensamiento diferente, otra cosa es mentir a sabiendas, porque saben perfectamente bien que lo que les estoy diciendo es verdad. Saben perfectamente bien quiénes son los verdaderos responsables de que estas cosas ocurran. Sin negar, como le dije al inicio del programa, que podamos tener alguna discrepancia con la Federación Cubana de Béisbol, porque los cubanos somos así, cuando se trata de béisbol, todo el mundo tiene una opinión sobre el equipo Cuba. Todo el mundo cree que puede armar el mejor equipo Cuba y todo el mundo tiene juicio además, con conocimiento sobre lo que pasa con la pelota en nuestro país y de qué manera tendríamos que jugar y entrenar y hacer para ganar de nuevo la posición que nos merecemos. Pero fíjense, un 8º lugar en el ranking mundial no es una mala posición hoy en día. Y estamos seguros que los muchachos que nos representarán en el clásico, a pesar de todas las presiones, a pesar del esfuerzo que hacen porque Cuba no quede bien parado, porque sería una galleta sin mano si ese equipo de béisbol cubano ocupa una posición digna en esta clásico mundial. Si Cuba logra, no digamos que ganar, ocupar una posición digna en este clásico mundial, como estoy seguro que se van a fajar los peloteros nuestros por hacerlo, por lograrlo, estoy seguro que el espíritu de ellos está ahí, en esa línea. Ellos no quieren que ocurra eso. O sea, los enemigos de Cuba no quieren que Cuba quede bien parada, porque si no, ¿qué sentido tiene todas estas prohibiciones? O sea, ¿cuál es la lógica de estas prohibiciones? ¿Cuál es la lógica de no permitir a un pelotero que entrene con su equipo hasta 5 días antes? Cuando todo el mundo sabe que el equipo necesita tener teamwork, necesita tener juegos, jugar en colectivo, engranar todas las posiciones, todo el mecanismo. Ustedes saben que el béisbol es un mecanismo que tiene que funcionar de manera casi perfecta para ganar un juego, para que quede bien ese juego. No es reunir un grupo de estrellas y tirarlas ahí en el terreno. Si todas esas estrellas no logran que logre una vinculación, si no se crea ese teamwork entre esa constelación de estrellas o lo que sea, no se gana la pelota. Te lo saben, todos lo sabemos, y ellos lo saben perfectamente bien. Por eso, todas estas restricciones, por todas estas medidas tan vergonzosas que forman parte de la política hostil del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, desgraciadamente. No quisiéramos que fuera así.
no quisiéramos que fuera así. Nosotros quisiéramos, y yo personalmente quisiera, he deseado siempre que las relaciones fueran de manera normal, fueran de manera natural, que los peloteros cubanos pudieran jugar y pudieran contratarse en equipos de grandes ligas, que pudieran hacer como hacen los peloteros de cualquier otro lugar del mundo, sin discriminaciones y sin los peligros que tienen que correr hoy en día para poder jugar en béisbol. Y vamos a salir bien, señores, porque somos guerreros. Y cuidado, no demos una sorpresa y quedemos en una muy buena posición en este clásico mundial. Bueno, queridos amigos, esta ha sido la hora de la verdad. Hoy quería hablar de pelota, algo que es la pasión de los cubanos, quería hablar de béisbol, la gran pasión de los cubanos. Y les quiero anunciar un programa para el sábado, para el Café con Daniel. Recuerden que tenía un compromiso con ustedes de hablar de dónde procedemos los cubanos. Y alguien me decía que si existía algún estudio genético para saber de dónde son, para saber cuál es, y se van a encontrar. Tengo en mis manos un excelente estudio genético que dice de dónde salimos los cubanos. Y se van a encontrar con muchísimas sorpresas. Incluso cuáles son nuestros grupos sanguíneos que más abundan en Cuba. Cuáles son los grupos sanguíneos que más abundan en Cuba. Y cuáles son, de dónde tenemos mayor peso. De dónde tiene nuestra herencia genética mayor peso. Europa, África, China, qué parte de Europa, qué región de África, qué parte de África. Nuestros habitantes, podríamos decir, primeros habitantes de la isla, de qué parte del continente provenían, cuál es la fuente principal de la sangre que compartimos con el resto de los habitantes naturales, primeros, de este continente americano. Me parece que es un tema interesante, me lo han pedido muchísimo, me lo han pedido cuando hablo desde el punto de vista social, desde el punto de vista histórico, de la herencia cubana, de lo que nos hace ser como somos, de lo que nos hace ser combativos, de lo que nos hace ser tremendamente competitivos, de lo que nos hace ser tremendamente resistentes, nos hace ser un pueblo resiliente, capaz de soportar cualquier cantidad de cosas y vencer, un espíritu de victoria, con un espíritu de compromiso con el futuro de su tierra, de su país, con un amor profundo por Cuba. Eso que dijo una vez un espía estadounidense durante la guerra del 95, de que los cubanos éramos una especie de mentes lúcidas, porque rendíamos tributo a una cosa abstracta que nosotros llamábamos patria, que dijo también que los cubanos hemos sustituido el amor a Dios por el amor abstracto a esto que nosotros llamamos patria. Bueno, señores, nos vemos el sábado en un café con Daniel para hablar de dónde salimos los cubanos, de dónde somos los cubanos, qué llevamos en la sangre, cuál es nuestra herencia genética, cuáles son los genes que componen este país mestizo, este país que alguien definió una vez como el gran ajiaco, donde todos nos cocinamos y somos como somos. ¿Por qué somos como somos? Muchas gracias por haber seguido esta hora de la verdad sui generis. Un gran abrazo. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Chao. Estuvo con ustedes Raúl Antonio Capote, desde La Habana, Cuba. Territorio libre en América. El más grande deportista cubano de todos los tiempos, Fidel Castro Ruz, inmortalizó su nombre en el Olimpo de los campeones. El hombre justo e íntegro, capaz de reponerse ante los percances, no dejó ni un solo momento de potenciar y estimular el deporte cubano al punto de convertir a la nación en potencia mundial. Amante de la práctica de ejercicio físico, el líder histórico de la Revolución cubana siempre apostó a la masificación del deporte como expresión de calidad de vida. Si antes del 1 de enero de 1959 el deporte era excluyente y elitista, Fidel y la Revolución triunfante lo llevaron a todos los sitios del país en función de la práctica sana, en la formación de la niñez, en la educación de la juventud y en la multiplicación de los campeones. Desde entonces no solo impulsó los programas encaminados a dicho propósito, sino que acompañó la ejecución de los mismos con tal intensidad
que dentro del movimiento deportivo fue visto con impresionante familiaridad. Fidel recorrió estadios en construcción, dialogó con atletas, entrenadores, médicos, comisionados, activistas o miembros de las peñas deportivas. Jugó baloncesto o voleibol con estudiantes de las escuelas en el campo, con el mismo entusiasmo que lo distinguió en su época de atleta en el Colegio de Belén y la Universidad de La Habana. Con la creación de las escuelas de iniciación deportiva, los juegos escolares y los torneos nacionales, nacen los principales talentos, quienes en breve tiempo comenzaban a conquistar para el país las primeras alegrías en el escenario competitivo internacional. Nombres como Enrique Figueroa, Miguelina Cobian, Orlandito Martínez, Teófilo Stevenson, Anaíbis Díaz, Ruperto Herrera, Gaspar Curro Pérez y Antonio Muñoz son tan solo algunos de los ejemplos que desde las pistas, el cuadrilátero, las canchas o el diamante beisbolero colocaron a Cuba en lo más alto del podio de premiaciones. Distinguidos invitados, atletas, compatriotas, declaro inaugurados los 11º Juegos Panamericanos. Muchas gracias. Muchos nunca olvidarán su presencia en los entrenamientos de equipos nacionales, en el recibimiento de despedida de alguna delegación o bateando la primera bola entre incontables actividades, inaugurando los torneos beisboleros. Hombre de ciencia, Fidel es el principal gestor del Laboratorio Antidoping de La Habana. Las hazañas de Alberto Juan Torena, María Caridad Colón, Javier Sotomayor, Ana Fidelia Quiroc, Filiberto Ascuy, Driulis González, Omar Linares y Orestes Quindelán, entre muchos otros que en diferentes etapas prestigiaron al movimiento deportivo cubano, son el resultado de un proyecto único que siempre ha tenido como guía y ejemplo a su aficionado número 1, Fidel Castro.